en Libre Opinión y la promesa de tenerla a la señora licenciada Juana de los Santos y toda la política internacional aquí en Libre Opinión. Muy, pero muy buenos días, Juana. Gusto, como siempre, de que compartas con nosotros todo el temario internacional. Muy buenos días, Carlos, para vos y para toda la audiencia. Y hoy vamos a hablar, Carlos, de la cumbre CELAC, Unión Europea, que se llevó a cabo esta semana en Bruselas. Tenemos muchísimas novedades al respecto, muchísimos temas también que vamos a comentar, aclarar, temas que resultaron bastante polémicos. Algunos vamos a echar un poco de luz y aclararlos para toda nuestra audiencia. Mira, Carlos, la cumbre de la CELAC comenzó con un pequeño escándalo. Ustedes recordarán que fue la exclusión de Vladimir Zelensky a pedido de algunos líderes latinoamericanos. También se le retiró la invitación a Nicolás Maduro y a Daniel Ortega. Recordemos que Nicolás Maduro tiene un pedido a disposición de la Corte Penal Internacional por violación de derechos humanos y también, bueno, se hace referencia al tema de la proscripción de María Corina Machado por parte de la Unión Europea, muy molesta con el tema. Vamos a comentar, Carlos, que la Unión Europea está muy interesada en volver a retomar los lazos con el Mercosur. Recordemos que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó América Latina durante el mes de junio, hizo una gira por varios países, estuvo inclusive con el presidente Alberto Fernández, y entre otras cosas lo que está buscando la Unión Europea es tratar de contrarrestar un poco la influencia china en América Latina. En este sentido, la Unión Europea lo que dejó entrever, Carlos, es que invertirá 45.000 millones a través de su programa Global Gateway, que básicamente destina estas inversiones a materias primas estratégicas como el litio, a energías limpias renovables y a infraestructura tecnológica. Vamos a decir también que el objetivo de esta cumbre fue de algún modo tratar de reimpulsar el acuerdo del Mercosur de 2019. Recordemos que está un poco trabado en algunos países de la Unión Europea. Y el cierre, en este caso, tuvo algunos temas de controversia. Por ejemplo, un tema muy llamativo es que Venezuela, Cuba y Nicaragua demoraron la firma de comunicado conjunto justamente por poner una posición muy dura con el tema de Ucrania. Recordemos que ellos apoyan a Rusia y de algún modo no se unieron al pedido de alto el fuego y de establecer conversaciones de paz del resto de los participantes, tanto de los países de la CELAC de América Latina como de la Unión Europea. A ver, ¿qué podemos decir como notas de color? Macron, por ejemplo, introdujo el tema de Venezuela, el tema de tratar de que Venezuela vuelva de algún modo hacia la democracia. En el caso del presidente Alberto Fernández, lo que sucedió, bueno, fue que realizó algunas reuniones bilaterales con Italia y con Ecuador, con Guillermo Lasso, con quien se dedicó a bajar un poco el tono de estas disputas que recordemos que tuvieron como consecuencia la expulsión de ambos embajadores. Bueno, parecería ser que este tema ya ha quedado atrás, Carlos. Y bueno, también tuvo una reunión bilateral con el canciller alemán, en donde se continuó adelante un poco con este tema de la agenda de la inversión en energías verdes y demás en Argentina. Y un tema que tomó relevancia en estos últimos días en la prensa, Carlos, vos sabés que fue el tema de la inclusión de la cláusula del tema Malvinas. Lo que se hace acá, a ver, vamos a explicarlo para toda nuestra audiencia, para ponerlo en verdadera perspectiva, porque el gobierno argentino siempre quiere enmascarar una relevancia y un éxito internacional con el tema Malvinas que no es tal. Y ahora vamos a explicar por qué, lo vamos a explicar claramente y vamos a explicar cuál sería la vía para que nuestros intereses nacionales, digamos, pudieran llegar a buen puerto. Con respecto al tema Malvinas, la Unión Europea dice
que toma nota de la posición de la CELAC basada en el diálogo y el respeto al derecho internacional en la solución pacífica de las controversias. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Vamos a explicarlo. Esta inclusión de esta cláusula no tiene que ver con un éxito de Alberto Fernández, sino que tiene que ver más que nada con un pase de factura de la Unión Europea por el Brexit al Reino Unido. Básicamente es la primera reunión de la CELAC que se realiza desde el Brexit y lo que de algún modo la Unión Europea está diciendo acá es, bueno, ya el Reino Unido no forma parte de la Unión Europea, por lo tanto no consideramos a las Islas Malvinas como territorio de ultramar británico. Sin embargo, la Unión Europea se encargó de aclarar que no hubo un cambio en su postura, o sea, y esto es muy importante para que acá no esté tergiversado, digamos, el éxito de la gestión Fernández, la Unión Europea no está haciendo un llamamiento al diálogo entre la Argentina y el Reino Unido por el tema Malvinas. Es muy importante esto. Acá simplemente lo que están diciendo es, tomamos nota de la posición de la CELAC. Paradójicamente, ¿qué pasó en el Reino Unido, Carlos? Bueno, el Reino Unido, este tema parece ser que no le importó, no lo pasó por arriba completamente y sí dejó deslizar críticas por cómo la Unión Europea hizo mención de Malvinas barra Falklands en un documento oficial de la Unión Europea. Si bien la Unión Europea lo que dijo es, nosotros no cambiamos la posición, lo que pasó con el Reino Unido fue que, a ver, el primer ministro Sunak lo que dijo es que ellos consideran que eso es una falta de respeto a los isleños por la cuestión de la libre determinación y de la elección de los isleños del nombre Falklands. Vamos a decir, Carlos, porque también me parece interesante poder explicarle a la gente qué pasa cuando en algunos lugares se encuentran justamente esta mención de Malvinas Falklands o Falklands Malvinas. Desde hace ya muchísimo tiempo, los portales internacionales de noticias, por ejemplo, en las noticias, van a encontrar esta mención Falklands Malvinas o Malvinas Falklands, y tiene que ver con que hay muchísimos países, sobre todo de habla hispana en Latinoamérica, que conocen a las islas por el nombre de Islas Malvinas. En el mundo anglosajón ocurre prácticamente todo lo contrario, se las menciona como Islas Falklands. Entonces, de algún modo, esto ya venía en la prensa, también lo podemos encontrar en muchos papers académicos, podemos encontrar esta mención justamente por el mismo tema, porque hay muchos países a los cuales se refieren como Islas Malvinas, otros países como Islas Falklands, pero bueno, acá la mención, la molestia del Reino Unido tiene que ver con la mención en un documento oficial. La pregunta del millón, y acá siempre me parece, Carlos, muy interesante plantear este tema con respecto a la estrategia del gobierno argentino, con respecto a nuestros propios intereses nacionales de soberanía de las Islas Malvinas, es entender si el gobierno nacional está en la estrategia correcta a nivel internacional. Bueno, yo creo que no, y yo voy a explicar por qué. Yo creo que no, porque detrás del gobierno argentino está la República Popular de China, que ustedes saben que es una potencia global, y es una potencia global que cada vez tiene mayores intereses en el Atlántico Sur. O sea, China quiere jugar como un actor dominante en el Atlántico Sur, y el gobierno de Alberto Fernández lo que considera es que tener a China de respaldo y cambiar la narrativa con respecto al Reino Unido y, digamos, confrontar narrativamente en foros internacionales al Reino Unido, a nosotros nos acerca más a nuestros objetivos de poder recuperar las Islas Malvinas. Bueno, esto es falso. Vamos a decirlo así, es falso. ¿Y por qué? Porque quien sí tenía una buena estrategia, Carlos, era el ex canciller Jorge Forí. ¿Y cuál era la diferencia entre la estrategia del canciller Jorge Forí y la estrategia de Santiago Cafiero y de Alberto Fernández? Bueno, el canciller Forí lo que consideraba era que el tema Malvinas era exclusivo, era un tema exclusivo, a ser tratado
entre la Argentina y el Reino Unido, o sea, no permitía que se metiera China en el medio, empezando por ahí. Y el segundo punto es que el canciller Fori logró mejorar muchísimo ciertas áreas de diálogo con el Reino Unido, por ejemplo, perdón, con el tema de biodiversidad marina, como para poder entablar una estrategia de largo plazo de poder recuperar el diálogo con el Reino Unido en materia de lo que es la soberanía. Recordemos que el Reino Unido dice, yo no dialogo el tema soberanía. Entonces, bueno, básicamente nos encontramos con esta situación, con una situación en donde el gobierno argentino, cada vez que va a estos foros y cada vez que se hace una mención, lo que dice, esto es un éxito diplomático argentino y vamos a lograr que la presión internacional crezca para poder obligar al Reino Unido a dialogar. Bueno, le vamos a contar a Alberto Fernández que nada de esto va a pasar. ¿Y por qué? Bueno, básicamente, por lo menos con la Unión Europea, recordemos que el Reino Unido no forma parte de la Unión Europea, pero sí forma parte de la Alianza Estratégica OTAN. La Alianza Estratégica OTAN, vamos a decirlo también para aclararlo, no tiene injerencia en la defensa de territorios de ultramar. No la tuvo tampoco cuando el Reino Unido estaba en la Unión Europea. Esto es algo muy específico que está presente en los artículos de la OTAN. Pero vamos a decir que sí, como dijimos la semana pasada, Carlos, en la última cumbre de la OTAN empieza a ver como un peligro creciente la actividad china en el Indo-Pacífico y, por sobre todas las cosas, hay una correspondencia entre la situación de Taiwán en el Indo-Pacífico y la situación de las Islas Malvinas en el Atlántico Sur. Hay una correspondencia. ¿Por qué? Porque en el medio está la posición de Reino Unido. Entonces, de algún modo, China celebra cada vez que la Argentina se aleja más de la vía del diálogo con Reino Unido y lo confronta. Ahora, para la Argentina, Carlos, nosotros no le podemos mentir a nuestra audiencia. Esa estrategia de Alberto Fernández y de Santiago Cafiero es sumamente limitada y no lleva a la vía de la recuperación de nuestros intereses nacionales que tienen que ver con la soberanía de las Islas Malvinas. Intereses que, siempre decimos, tienen que ver con nuestros legítimos intereses sobre las bases del territorio antártico. ¿Sí? Recordemos que la Argentina siempre defiende la teoría de los sectores antárticos y por eso hace esa reclamación de soberanía, incluyendo, bueno, las islas, las islas Sandwich del Atlántico Sur, que son como muchísimo más alejadas. O sea, no es solo las Malvinas. Nada, Carlos, esto es más o menos lo que yo le quería contar a nuestra audiencia, porque la Argentina, o sea, recurrentemente, ya recuerdan que lo comentamos que lo hizo en la India, va a todos estos foros, incluye estos nombramientos o logra que se incluyan estos nombramientos y después ellos lo que dicen es estamos recuperando las Malvinas. Y eso es, Carlos, básicamente narrativa interna que se vende en la Argentina. Perfecto el informe, tal cual lo que vos decís. Y bueno, es picotear un poquito en cada lado y como siempre digo, los tibios no llegan nunca a ningún lado. O estás en un lado o estás en el otro. Pero la Argentina tiene que definir de una buena vez por todas cuál es su rumbo, cuál es su norte como país, políticamente hablando. Y realmente esto es un cambalache. A partir de lo que es el ministro Cafiero de Relaciones Exteriores, donde no tiene la más mínima noción de lo que es la diplomacia. Y me hago cargo de lo que digo, ¿no? Este bloque, vos sos la persona que tiene el bloque internacional, no te quiero involucrar, esto es un tema mío, al cual considero que tal vez en alguna otra función la pueda cumplir bien, pero como diplomático es realmente no tiene la menor idea de lo que es negociar diplomáticamente, y mucho menos aquellas personas que están en distintas embajadas representándonos. Pero bueno, es lo que tenemos y en poquito tiempo tenemos la oportunidad de votar y elegir nuevas autoridades o seguir como estamos, embarrados, como no quiero repetir el tango, ¿no? Pero es un cambalache, realmente. Bueno, estimada Juana, Juana de los Santos, la licenciada Juana de los Santos,
muchísimas gracias. Es un gusto y un placer tenerte aquí en Libre Opinión. Muy buen fin de semana. Saludos para vos y tu familia. Muchísimas gracias, Carlos, para vos, para tu familia, para toda la audiencia. Y bueno, siempre le enviamos un gran cariño a todos los compañeros de Libre Opinión y a Julio Montarón. Por Muchísimas supuesto, gracias. por supuesto. Gracias, Juana. Nos vemos. Nos vemos. Estaba con nosotros la licenciada Juana de los Santos, siempre con su opinión tan objetiva, ¿no? Y punto. No puede decir más nada. Pequeña pausa y enseguida sí tenemos el otro plato fuerte, como cada uno de los bloques que hemos tenido, que con el doctor Carlos Trabulsi, que aparte de hablarnos de política nacional, es precandidato y creo que bien lo vale que estemos hablando bien a fondo con él. Pausita, pausa, le diría yo, aquí en Libre Opinión y enseguida estamos con todos ustedes aquí, firmes como bigote de laucha.